Bueno, arrancamos entonces con las novedades de hoy. Vamos. Dale. Vamos a ver, voy a empezar compartiendo pantalla. Compartir. Esto por supuesto queda grabado, lo van a poder ver después. Me baso sobre todo en la página W3 Schools, que es la que les sugerí aquella vez y sobre la cual empezamos a trabajar conceptos básicos hasta avanzados de CSS y HTML. Acuérdense que en esta misma página el que quiera ver otra cosa lo puede ver porque hay infinidad de lenguajes y plataformas para aprender. El único obstáculo habíamos dicho que está en inglés, pero ya a esta altura para ustedes no debería ser ningún obstáculo. Una porque tenemos el traductor y otra porque tienen una base de inglés para interpretar. Así que bueno, vamos a ver de qué se trata esto. El tema de hoy se llama grillas, que en realidad sería grid, ¿sí? El nombre técnico que tiene este formato, esta tecnología que aporta CSS para poder desarrollar el maquetado o el dibujo, la configuración de la página web. Vamos a verlo acá en un ejemplo que yo les armé en base a lo que fui sacando de la página. Y acá tenemos, armé una, dos, o sea, creo que son 6 grillas con diferentes formatos. Y vamos a ver qué propiedades son las que hay que tocar, modificar y alterar para que vaya dándose cada una de estos formatos, ¿no? Básicamente se trata de algo muy parecido al Flexbox que vimos la clase pasada, o cajas flexibles. Em, Acá en lugar de ser cajas, conceptualmente como era en Flexbox, acá son filas, columnas e ítems, ¿sí? La fila es Básicamente la... sería como están acomodadas las fotos en Instagram, por tirar un ejemplo. Claro, sí. Acá las filas son como en Excel, las filas horizontales, las columnas son verticales y los ítems son cada elemento que forma parte de la intersección entre una fila y una columna. Una celda, digamos, cada una de estas celditas sería un ítem, ¿sí? Así se llama dentro de lo que es grid. ¿Por qué me tengo que acordar los nombres? Y porque después cuando lo programe voy a tener que acordarme que... Voy a tener que acordarme que el nombre que le da CSS a esos lugares, a esas casillas, es ítem. Y de hecho está bueno que yo tome la costumbre de, cuando haga las clases y eso, ponerle ítem. Acá tenemos un ejemplo que es el que yo les di, pero vamos a arrancar por el tutorial de W3 School, que lo tenemos aquí. Bueno, acá lo que les muestra es, inicialmente, acá estamos haciendo una introducción de lo que sería un grid. Y acá tenemos un grid con diferentes posibilidades, con diferentes formatos, con una fila que ocupa todo el ancho de la pantalla, eh, un espacio lateral que podemos usar para un menú, bueno, diferentes cuadros que los puedo acomodar de diferentes maneras. Pero para llegar a esto tenemos que ir pasando por todo el principio. Vamos a empezar viendo cómo está distribuido, cómo está hecho el HTML y el CSS de una grilla básica. Acá tenemos una grilla con 9 elementos. 9 elementos que, como pueden ver, se distribuyen en 3 filas y 3 columnas. ¿Cómo se hace esto? A ver, vamos a ver la codificación de esto. Díganme si ven claramente el HTML que tenemos acá al costado. Acuérdense que acá lo vamos a ver embebido. ¿Qué significa embebido? Que está dentro del HTML, el CSS, encerrado en un tag style que abre y cierra, ¿sí? Acá lo ponemos directamente dentro del HTML. Nosotros después lo trabajamos afuera. Pero ahora nos sirve para ver cambios, ¿sí? Para ver cambios rápidamente. No tener que estar yéndome de un archivo a otro. Bueno, miren, vamos a ver el HTML. El HTML es muy sencillo. Acá tenemos, bueno, todos estos textos, no le den bolilla, ya lo saben hacer. H1 para el título y que acá si quieren, bueno, podemos cambiar para que vean de qué se trata. Elementos del grid, qué sé yo. Bueno, entonces ahí aparece el cambio. Acá tenemos todo un texto que nos habla de qué se trata el grid. Dice que puede mostrar elementos como que son parientes entre sí,
están vinculados uno con otro una vez que yo los trabajo como grilla. Y les puedo dar propiedades para que se vean de una u otra manera. Lo que genera esto es esto que está acá. Tenemos en el HTML una clase que se llama grid container, le pusimos así, contenedor de la grilla, y luego tenemos los ítems, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, todo esto que está acá, ¿sí? Que bien podría ser cualquier otra cosa. Juan, Pedro, o bien podrían ser imágenes, o bien podrían ser grandes bloques de texto, pueden poner lo que ustedes quieran ahí, ¿sí? Esos son los ítems. Estos son los ítems que están dentro de una gran div, una div class que se llama grid container, y adentro tengo cada una de las clasecitas para cada objeto de estos. Bueno, ahora una vez que tengo hecho eso, ven que está acá, no hay mayor secreto, ¿eh? Está todo el head, el body, termina el HTML, ¿sí? Esto genera esto. Ahora vamos a ver qué trabajo le hace el CSS. En primer lugar, bueno, tengo dos clases que son las que voy a definir, las que voy a usar con estos selectores en CSS, que son grid container, que es esta, ¿sí? Y la otra es grid item. O sea que hay dos cosas a las cuales les voy a dar formato con mi CSS. Bueno, grid container es toda la caja, toda esta caja azul. Ojo acá, porque tengo que ponerle display grid. ¿Para qué? Para que el programa entienda que estoy tratando a esto como una grilla. Era como conocíamos Flexbox y tenemos que poner display, Flexbox, para que sepa que lo vamos a tratar como un sistema de cajas flexibles. Acá pasa exactamente lo mismo. Podría ponerle, miren, le puedo poner, qué sé yo, hay otra opción que es inline grid, que si yo lo pongo así, lo que va a ocurrir es que me lo contrae al tamaño más grande de cada ítem contenido dentro de la grilla, ¿sí? Acá en realidad me estaría utilizando todo el ancho disponible de la página si no le pongo el inline. Es una alternativa. Cuando ustedes vean el tutorial, acá les dice que pueden usar grid o que pueden usar inline grid. Son las dos alternativas. O lo reduzco al ancho automático o le doy todo el ancho de la página. Bueno, ¿qué es esto de son re largas las cualidades que le puedo dar? Pero cuando lo escriben en el Visual Studio Code, les aparece ya esto. O sea, cuando vos pones GR, te aparecen todos los predictivos para ponerle a grid. Bueno, uno de los que aparece es grid template columns. ¿Qué es template? Template es como una plantilla, ¿sí? Plantilla de grilla de columnas. ¿Cómo quiero yo distribuir estas columnas? Y miren lo que pasa acá. Tengo 3 veces la palabra auto. Auto significa que va a ser automático, ¿sí? Que voy a automatizar, pero por otro lado le estoy diciendo que estoy separando esto en una cierta cantidad de columnas, ¿sí? ¿Qué pasa si yo dejo un solo auto acá? Miren, se me estira todo lo ancho de la pantalla y me pone los ítems apilados uno arriba de otro. Me crea una sola columna. O sea que esta cualidad grid template columns o plantilla de columnas de la grilla, ¿sí? Se puede dividir en diferentes columnas. Puedo gestionar las columnas de acuerdo a la cantidad de auto que le pongo acá. ¿Qué va a pasar acá cuando ponga auto? Me divide todo en 2 columnas. Lo divide como puede, ¿eh? O sea, empieza con la primera y sigue con la segunda, 3, 4, 5, 6. Acá, para que ustedes lo vean, yo tendría que cambiar este Juan y Pedro que le puse ahí, para que vean qué orden sigue, ¿sí? Ahí está, 1, 2, 3, 4. Es decir, toma todos estos ítems y los va dividiendo en las columnas que yo le define. ¿Y qué va a pasar si acá le pongo 3 auto? Ya lo deben intuir. ¿Qué va a pasar? Me va a dividir toda la grilla en 3 columnas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. ¿Sí? Acuérdense que acá puede haber lo que ustedes quieran, ¿eh? Imágenes, textos, cuadros, tablas. Y si pongo otro auto más, y bueno,
ya sabemos lo que va a pasar. 4 columnas. Me queda esa red descolgada ahí, claro, porque yo le di en el HTML 9 ítems. Si yo voy modificando la cantidad de ítems acá, esto se va a ir modificando también. ¿Le puedo poner más autos? Sí. Pongo otro auto. 5 autos tengo. ¿Qué va a pasar? Y ya saben, chicos, 5 columnas. ¿Está? Y se van achicando, por supuesto, dándole... Un narcotraficante si tiene 5 autos. Sí. O trabajo para uno. Le hago sitios web a los narcotraficantes. Bueno, y el background color que tenemos acá es el celeste ese que está de fondo, ¿sí? Vamos a ver qué pasa ahora con los ítems. El padding este de 10 píxeles es lo que me permite ver ese grosor del borde que tiene, que en realidad no es un borde, sino que es el fondo del contenedor, del grid container. Si le pongo más de 10 píxeles, ustedes se van a dar cuenta que ocurre. ¿Ven? Se ensancha el fondo. El padding, acuérdense que es el espacio que hay entre un objeto y su contenedor. En este caso sería entre la grilla y su contenedor. Le voy a dejar 10 porque está más lindo. Bueno, y el otro elemento que tengo acá, le voy a dejar en 3 autos, porque si era como está automáticamente, y si son 9 ítems, mejor, lo divido en 3 y 3. ¿Qué otro selector tengo? Grid item. ¿Qué es grid item, chicos? Es cada uno de los ítems que están acá adentro. El cuadrito del 1, el cuadrito del 2, el cuadrito del 3, el cuadrito del 4. Cada uno está identificado con una clase que se llama grid item. Entonces acá me vengo arriba y digo, bueno, ¿cómo quiero que sean los grid items? Bueno, quiero que sean así. Que tengan un celestito más claro. ¿Ven? Tiene un celestito más claro con una pequeña transparencia ahí. Qué sé yo. Si yo cambio acá, ustedes van a poder notar que estoy cambiando sobre el fondo de cada cuadrito. A ver. ¿Ven? Ahí le cambié, le puse un violeta. Eso es para que se den cuenta que estoy trabajando sobre cada casillero. A cada casillero le puedo dar, sí, un color diferente. Si era eso lo que estaban pensando. Que no sé si estaban pensando eso, no importa. ¿Qué más? El borde. ¿Cómo le di el borde a estos casilleritos? Un píxel. Le puedo dar 2 píxeles, 3 píxeles, lo que ustedes quieran. Ahí está, miren, más gordito queda el borde. Solid, acuérdense que acá puede ser solid, puede ser dotted. Después hay que fijarse en el tutorial todas las opciones que tengo para el border. Ahí me queda como Para línea de Max, me puntos. perdí. Eso, me perdí un toque. Porque no sé si es que yo estaba viendo mal o es como que las líneas internas son más gruesas que el marco por fuera. Sí, me da esa sensación. ¿Sabes qué pasa? Que se amontonan unas sobre otras. ¿Sí? Entonces, Por eso se ve. Es doble. lo que vos ves acá, mira, vamos a... Sí. No, lo vamos a poner más gordo. 5. Lo que vos ves acá en la periferia, en el borde Sí. externo, son 5 píxeles reales. Y acá ves los 5 Sí. del 1 más los 5 del 2. Me ¿Te das parecía. cuenta? Buena observación. El ítem de la grilla no se superpone, sino que se apila uno sobre otro, uno al lado del otro. Entonces el píxel que vos tenés acá se le suma al píxel que tenés Sí. al lado. Sí, ahí queda. A ver, bueno, tenemos un padding. Acá el padding es lo que hay entre el... Mira, si yo le diera margin, te vas a dar cuenta mejor. Vamos a ponerle un margin de 5px. Ahí se separó, mira. Sí. Ahí tenemos bien en claro cuál es cada uno de los... Uno. Mira que queda bonito ahí, si vos haces Sí. un menú de Con opciones. una botonera. Bien. Sí. ¿Qué cambia ahí, chicos? Le puse margen. El margen es el espacio que hay entre cada objeto y otro objeto. ¿Sí? El padding es el objeto que hay entre el objeto, el espacio que hay entre el objeto y su contenedor. Si yo reduzco este padding, ¿qué es lo que va a pasar? Se achican los cuadritos porque estoy reduciendo el espacio que hay entre el número, que sería el contenido, y su contenedor, que es el ítem. Ahí, bueno, esto que estoy haciendo yo lo pueden hacer ustedes también en su casa. Es decir,
Entran a la página, se meten en la parte de grid y empiezan a toquetear todo lo que estoy toqueteando yo acá, para ir viendo todo cómo funciona. Digo, esto que estoy mostrando acá no es que lo tenga yo, sino que está a disposición de cualquiera. Entonces, chicos, tengo por un lado el grid container. Volvemos acá al HTML para recordar qué estamos haciendo, que es el recuadro azul, este grandote. Y tenemos los 9 ítems con los que armé esta grilla, cada uno de los cuales está identificado con su respectivo selector, que se llama grid item. Entonces, en el CSS, que lo puedo tener acá embebido dentro del head con style y barra style, o mejor lo pongo afuera en un archivo independiente, tengo los dos selectores, .gridContainer, .gridItem. Yo quiero ir haciendo estos recordatorios paso a paso para que no quede nada en el tintero y los que por ahí se enganchan recién ahora no estén tan perdidos. Esto que estoy haciendo acá es darle formato a lo que definí acá. Yo acá le puse una etiqueta a esto. Le digo, bueno, todo esto que está acá se llama gridContainer. Y acá arriba lo que hago es decir cómo quiero que sea gridContainer. Entonces le digo, mostrámelo como una grilla, dividímelo en 3 columnas, ponele color celestito y déjame un espacio entre este objeto y los demás de 10 píxeles. Y luego cada ítem, entonces, acá está bien identificado lo que tiene. Tiene fondo de color violeta con una pequeña transparencia. El 0.8, acuérdense que el cuarto valor que nosotros le damos al RGBA, esto es RGB, y el cuarto es alfa, que es transparencia. Este ítem entonces va a tener un borde, va a tener un padding, va a tener un margen. Y estoy también laburándole un par de cosas que tienen que ver con el texto. Acá le dije que el tamaño de la letra sea de 30. Lo puedo cambiar, le puedo poner 50. A ver qué pasa. Va un letrón grandote. O le puedo bajar y ponerle 10. Y tengo una letra chiquitita. ¿Sí? Esto es ya como que ya nos resultaría conocido. Y lo quiero al centro, text align. ¿Qué puedo hacer acá? ¿Puedo hacer otra cosa que no sea center? Y sí, left lo tiro a la izquierda, o right lo tiro a la derecha. Después vamos a ver cómo podemos hacer con cada uno algo distinto. Cada uno puede tener una cosa distinta, que yo creo que en ese caso ustedes ya se darán cuenta cómo hacerlo. Si vos querés que algo sea distinto, yo quiero que el 5 sea distinto. Que el 5 esté con otro color, que tenga otro borde. Entonces, ¿cómo hago? Y bueno, lo primero que tengo que hacer acá es al 5 cambiarle este class, este grid item. Le voy a poner grid item, qué sé yo, 5. ¿Sí? Entonces, a este 5 en particular le voy a dar formato como. Bueno, acá arriba, ¿qué voy a hacer? Me voy a crear un punto grid-item, que 5. Abro llave y empiezo a darle cosas diferentes. Por ejemplo, este editor es feo porque no me da el predictivo como el Visual Studio Code. Igual, como para estarlo bien. Claro. 20. Si no, de última mano, copiarlo ya todo lo que tenés ahí y ponerlo en el code. Y te lo ahorras. Sí, también, tenés razón. Es una buena alternativa. Punto y coma. Border, 2 puntos. 10px. Dotted. RGBA. No, RGBA no. Red. Padding 2.5px. Font size 30px. Text align 2 puntos left. Y tengo que cerrar la llave, por supuesto. A ver qué pasa acá. Bueno, un desastre. Pero logré lo que quería, que el 5 se vea distinto a los otros, ¿sí? El background fue un color azul oscuro. El borde es color rojo de 10 píxeles punteado.
Le voy a poner menos píxeles para que se note un poco mejor. Ahí está. ¿Sí? Bueno, el tamaño de la letra es más grande, le puse 5. Le puedo poner un color blanco a la letra para que se lea mejor. Lo alineé a la izquierda, en fin, le hice un montón de cambios que alteran lo parejitos que son los otros. Eso lo pueden hacer cada vez que ustedes quieran darle a un elemento alguna apariencia diferente. Chicos, crean ustedes el class, crean el class, div class, el nombre que quieran darle y encierran el objeto al que quieran darle un formato diferente y luego usando ese mismo selector se van al CSS y le ponen todos los chiches que le quieran poner. Ah, eso es lo que me habías dicho que yo tenía el problema con las imágenes, que se me ponían todas en el mismo formato. Sí. Hacerle un grid aparte a cada, o sea, a cada cosa que quiera que quede Un div. diferente del Sí. predeterminado. Así es. Un div diferente. Ese O div sea. class es ideal para eso. Vos le metés clases, podés tener... Claro, bueno, que no se pierda tampoco la esencia de lo que es el CSS, que es darle formatos comunes a determinados elementos. Igual, si vos necesitas tener 10 imágenes distintas y le metés 10 clases distintas. No queda otra. Claro, o sea, porque como encima las imágenes en sí vienen ya todas en formatos y tamaños distintos, o sea, no puedo Claro. ponerle una imagen que es gigante, ponerle cierta cantidad de un límite de píxeles y una que es chiquitita que me quede en lo mismo porque Claro. va a quedar dispar. Sí. Bueno, ¿cómo lo ven hasta acá esto? Bien, está copado. Está bonito. Bueno, entonces me voy a volver acá al... Porque esto es la primera parte, después sigue, por supuesto. ¿Dónde estoy acá? Me perdí. CSS Grid. Bueno, vamos al container. Che, ando que con... Esto no es coronavirus, ¿no? ¿No te da carraspera? Quién sabe. Nuevo síntoma quizás. Marce, ¿podés volver a la pantalla del grid? No, ya saliste, te fuiste. No, si puedo. ¿Ahí? Listo, no. Sí, a esa parte, donde está el grid i35. Listo, gracias. Listo, podés seguir. Capturarlo y que eso quede como... esto es lo que genera esto. Ahí está. Bueno. Sí, Marce, fíjate, chusmea si querés WhatsApp, están todas las capturas. Ah, genial. Ah, bien, le mandaste una flecha. Ah, bueno, Romy, está usando el recorte de pantalla. No, sigue usando Paint. Bueno. Uy, me metí en cualquier lado. Volvamos a la grid. Ah, esta es mi grid. Esta es la que yo estaba haciendo en mi editor. Pero me gusta más explicarlo de acá. Está mucho más claro de acá. Bueno, vamos a ir repasando algunas cosas porque no hay muchas más alternativas acá para ver. Hay más, sí, pero ya vamos a ir tocando cada cosa en particular. Esto ya lo vimos, el tema de las propiedades de las columnas. Grid Template Columns, cómo lo podemos poner, cómo lo podemos habilitar. Auto. Cada auto me genera una columna de acuerdo a los ítems que tenga. Vamos a mirarlo acá, pero es básicamente lo mismo. Sí, no estoy viendo si tengo algo para cambiar acá, pero no. Hay un grid gap acá, hay un grid gap que no lo habíamos visto. El grid gap es, ¿cómo explicarles? Es algo así como la abertura que yo le doy a la grilla, pero que también se maneja a través de padding. A ver, no hay muchos cambios. Si yo acá en lugar de 10 pongo 20 en esta propiedad grid gap, que estoy trabajando sobre el contenedor, lo que hace es ensancharme los espacios, ¿sí?, en detrimento de los ítems. O sea, ¿qué significa? Me va a achicar los ítems y me va a agrandar este espacio que hay dentro de
¿Sí? ¿Se dan cuenta que se van separando cada vez más? Es más o menos como trabajar el padding. Si yo voy trabajando el padding de la misma forma, claro, no es exactamente lo mismo, porque esto me lo separa el borde, en cambio acá me lo separa los ítems entre sí. ¿Vieron la diferencia? El padding me separa el borde de todos los elementos que hay adentro. Pero el gap es la separación entre los elementos. ¿Sí? Está bueno tenerlo en cuenta. Es una propiedad que se llama grid gap y es algo así como gap, no sé bien qué significa, abertura me parece que significa gap. Vamos a buscar el diccionario. Brecha, mira vos, brecha, bueno, sí, abertura. Y si yo pongo grid gap es brecha de la red, me dice, claro, bueno, de la red, de la... Sí, de la grilla. Bueno, este no era, era este. ¿Sí? Eso es lo que agrega esta partecita acá, el tema de poder espaciar los componentes, los ítems, uno de otro, a través de esta propiedad grid gap. A ver, vamos a volvernos acá. Vamos a ir viendo qué otra cosa podemos hacer. Tenemos el grid template columns. En lugar de darle auto, que es acomodarlo automáticamente al espacio que yo tengo disponible, tengo la posibilidad de esta propiedad grid template columns que vimos más arriba, de darle valores, ¿sí? Fíjense que acá, por ejemplo, tenemos una grilla que tiene una configuración de ítems muy particular. Acá a las columnas les estoy dando espacios predefinidos, no lo hago que se distribuya todo en forma parejita, sino que, miren, esto del div, olvídense, no le den bolilla. Préstenle atención al grid container, que seguimos con el mismo HTML, pero acá no me puse a ponerle valor a los ítems. No les di nada a los ítems. Directamente trabajé sobre el contenedor y luego, bueno, hice un... Esto es una herencia, ahora se los voy a explicar. Vamos a centrarnos en la distribución de columnas. Fíjense que acá en lugar de ponerle auto, ¿qué le puse? A este le puse 80 píxeles, 80 px. A esta otra le puse 200. A esta le puse auto, o sea que se acomode al resto. Y a la cuarta le puse 30 px, o sea quedó muy chiquitita. ¿Sí? Vamos a cambiar, vamos a ponerle 50, vamos a ponerle 100 a esta. Esta la vamos a dejar en 80. ¿Qué pasa? Bueno, se va configurando de acuerdo al espacio que yo le doy. ¿Sí? De acuerdo al tamaño que le doy a cada uno de estas columnas, me va a dejar el ancho que corresponda. A la que le ponga auto, chicos, se va a acomodar como pueda en relación a las otras. ¿Podemos ponerle auto a 2 de ellas? Sí, le podemos poner. Mira, le ponemos auto a las 2 del medio y a las 2 de las puntas le damos un tamaño predefinido. Entonces, ¿qué pasa? Que las 2 del medio me van a quedar iguales, porque se van a distribuir automáticamente las 2, ¿sí? Y a las de los extremos les di un formato específico. A esta 80, a esta 50. ¿Le puedo dar más? Sí, le puedo dar lo que quiera. 100 píxeles a esta. Entonces esta queda en 100, automático. Y esta queda en 50. ¿Sí? Bueno. ¿Qué estoy haciendo acá abajo, chicos? ¿Por qué si yo eliminé no le estoy dando... no le estoy dando formato a cada ítem por separado como lo hacía en el otro, ¿sí? En este otro yo le daba a cada ítem por separado, tenía grid ítem para cada uno, para el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, que incluso nos hicimos un grid ítem 5 para alterarlo en forma particular a ese. Y acá tenía, ¿ven? El grid ítem y grid ítem 5 para darle formato. Bueno, yo puedo ahorrarme todo ese trabajo, sobre todo de darle una clase a cada ítem, haciendo lo que se denomina el etiquetado o el selector hereditario, el selector de herencia. ¿Qué es eso? ¿Qué es lo de la herencia? Bueno, acá lo que le estoy diciendo es que los elementos que son herederos o que forman parte de la descendencia de esta grilla van a tener este formato. O sea que todo lo que yo hacía antes en el ítem lo hago acá.
en este selector que tiene este formato. El mismo nombre, grid container, pero como asignado a las divisiones internas. Le digo yo, todos los div que tengas adentro de grid container, dale este formato. ¿Qué pasa? Que ahora no puedo agarrar uno y ponerle lo que se me ocurra a mí. Sí, lo tendría que hacer, pero tengo que generarle acá el style y todo eso, ¿sí? Pero fíjense que acá están pelados. Acá directamente puse los elementos y nada más. No le puse una clase a cada uno. ¿Se entiende la idea? Y le puse sí que todos forman parte de la grid container. Entonces, grid container, por un lado, el contenedor no se toca. Va a tener siempre este rótulo, este selector, que va a afectar a todo este borde que es de color azul. Pero lo que vaya adentro le voy a dar de esta forma. Pero tengo que avisarle con esta sintaxis. Grid container, mayor que, piquito hacia la derecha, div. Señor navegador, todo lo que esté, todos los div que tenga dentro del container, póngamele esto. Eso lo estoy diciendo. ¿Sí? ¿Se entendió? Sí. Espectacular. Bueno. Sí. Está bueno esto de cambiarle entonces también los valores. Acuérdense que pueden hacerlo. A una columna le dan el espacio que quieran y a otras las ponen como automáticas. Y si yo agregara acá otra más, ¿qué pasa? Y bueno, me va a dividir los 8 en 5 columnas, en la cual la quinta va a quedar de 20 píxeles. Se desparramó mal acá, bueno, porque no puede dividir de otra forma 8 en 5. Eso ya tiene que ver, chicos, con que yo sepa maquetar y tenga en la cabeza la idea de qué quiero hacer. Bueno, nos volvemos acá. Ahí vimos entonces las properties o propiedades de Grid Template Columns. También puedo trabajar con rows. ¿Qué son las rows? Las filas. Las rows son las filas, o sea, las líneas horizontales. Lo que en Excel se identifica con números, ¿sí? En Excel las columnas son las letras y las filas son los números. Bueno, acuérdense de Excel y eso es los rows. ¿Qué puedo hacer con las rows? Y más o menos lo mismo que puedo hacer con las columns. Pero vamos a verlo. Vamos a entrar al editor. Y acá tenemos entonces, ¿qué tenemos? Bueno, tenemos primero el HTML que tiene un grid container con 6 ítems, ¿sí? Acuérdense, estos 6 ítems, div 1, div 2, div 3, pueden ser, ¿qué pueden ser? Textos, ¿qué más? Imágenes, tablas, le puedo meter lo que quieran acá adentro. Acuérdense que un botón, acuérdense que esto estamos usando cosas simples para dar ejemplo, no llenar de HTML acá y que se nos complique explicarlo. Vamos a ver cómo está definida la grid container aquí. Bueno, la grid container, por supuesto, el display grid, para que me respete los valores de propiedades de grilla. Dividido en ¿cuántas columnas? 1, 2, 3. En forma como automática, ¿sí? ¿Y cuántas filas? Bueno, las filas ya, obviamente, si yo tengo 6 ítems y los dividí en 3 columnas, yo ya sé que voy a tener 2 filas, ¿sí? Porque son 6 ítems. 6 dividido 3, 2. Pero yo acá lo que quise hacer es que una fila sea más alta que otra. ¿Cómo hago eso? Bueno, Grid Template Rows, no Grid Template Columns. Es muy intuitivo esto. Si vos usaste Grid Template Columns para las columnas, casi como que se cae de maduro que si querés modificar filas, va a ser algo muy parecido, pero rows en lugar de columns. Bien, ¿y qué le dije acá? Le dije que quiero que la primera tenga 80 píxeles y la segunda tenga 200. Puedo cambiar para que vean cómo se modifica en la visualización. Ahí que hice mucho más ancha de arriba, más ancha no, más alta, y más petiza la de abajo, 250. El grid gap, acuérdense que es la brecha que hay dentro de todo el contenedor. Bueno, y el color sigue siendo el mismo y el padding sigue siendo el mismo. ¿Puedo hacer alguna otra cosa con el Grid Template Columns, Grid Template Rows? No. O lo defino en forma automática o le asigno el tamaño en píxeles, px.
Bien. Tenemos no es un selector, sino una propiedad que está buena, que se llama Justify Content. Significa justificar el contenido. Cómo voy a ordenar el contenido de los diferentes ítems dentro del container. Y es más, tenemos otra que es Space Between, Space Enter, Center, Start, End. ¿Sí? Son todas las alternativas que le pueden dar al content. Vamos a ver estas que se llaman Start y End. A ver. Mira, este Justify Content Start me amontona todo sobre el lateral izquierdo de la grilla del contenedor. ¿Sí? Ven que está todo el CSS como estaba, pero la propiedad Start de Justify Content Pack me lo tira todo a la derecha, todo a la izquierda. Y si lo ponemos en End, ¿qué hace? Me lo va a tirar todo sobre el lateral derecho, sobre el final, sobre el end del contenedor. Eso también puede servir para acomodar botones. Vamos a ver las otras propiedades. Center, creo que ya más o menos nos vamos a dar cuenta que es lo que hace. Lo pone ahí, ¿sí? Amontona todo el centro. Esto, chicos, siempre y cuando no le ponga auto acá. Si yo le pongo auto, no voy a notar cambios. Mira, auto, auto, auto. Mira, me lo achica al máximo posible. Como es automático relativo a su contenido, lo achica al espacio de que dispone, ¿sí? A lo que yo tengo ocupado dentro del div. Center, Start, End. ¿Sí? Bueno. Vamos a darle un valor fijo para que se vea mejor. Ahí está. Bueno. Center, entonces me queda al medio con ese ancho de ítems en cada uno. ¿Estamos? El que no me queda claro es estos de espacio Space Around y Space Evenly. La verdad que no tuve tiempo de verificarlo antes, así que no sé bien cuál es la diferencia que tienen. Pueden investigarlo y aportar. Ah, y el Space Between es espacio entre. Mira, Space Between es el espacio entre columnas de la grilla. Siempre y cuando yo las defina aquí con un tamaño, ¿sí? Ese tamaño va a ser respetado y cuando yo le ponga que el contenido sea justificado con Space Between, lo que va a hacer es meterle ese espacio adentro de las columnas, entre una columna y otra. ¿Sí? Está bueno tener en cuenta estas cosas para el momento que uno quiere usarla, a ver cómo quiero acomodarlo yo. O tengo el dibujo de mi pantalla y no sé en realidad cómo darle formato. Bueno, me vengo acá y me fijo a ver cómo está armado esto. ¿Cómo lo puedo hacer? ¿Cómo van por ahí del otro lado? Bien, Marcio, acá estamos. Bueno, escuchen, yo acá les he dejado que les voy a subir junto con el video, les voy a subir un HTML y un CSS, que acá lo tengo todo por separado, la grilla por un lado y el HTML por otro, que es este ejemplo que no está acá en el tutorial, sino que está aparte, o sea, lo hice aparte con algunos cambios, algunas propiedades que vamos modificando de lo que estamos viendo hasta ahora, para que lo tengan, qué sé yo, en otro formato, para que lo puedan ver acá y lo puedan ver también en el editor, ¿sí? O como dice Martina también, no te cuesta nada copiar esto y pegarlo en el editor, ¿sí? Para tenerlo a mano. Este que tenemos acá tiene, bueno, diferentes disposiciones de grilla con diferentes propiedades de los elementos que hemos estado viendo, ¿sí? Está el HTML por un lado y van a encontrarse con el grid CSS por el otro.